documental de Canuto Voyage, perteneciente a la empresa Chevron, con 200.000 barriles de Special a Macalén, con destino Houston, Texas, Estados Unidos, cumpliendo con los convenios internacionales y sobre todo con los convenios establecidos por la empresa Chevron. El Estado venezolano cumple de esta manera sus compromisos. Epa, mi llave, saludos, feliz domingo, feliz noche, ya casi las 11 de la noche. Tengo por ahí la casa alborotada, 21 de diciembre, están haciendo hallacas. Quiero conversar con ustedes el tema vinculado con Estados Unidos y los barcos petroleros, pero en general, todo lo que tiene que ver con nuestra geopolítica. Ayer fue tomado un barco que todas las informaciones nos indican que era un barco chino, que salía de Venezuela con petróleo chino, porque ya lo habían pagado ellos, y fue tomado por los Estados Unidos. Hemos visto que estos barcos han sido llevados a puertos petroleros estadounidenses, con los cuales entendemos que están descargando el petróleo, de tal manera que se consuma el robo. Y digo la palabra con responsabilidad, por cuanto si fuera una incautación, que además legalmente en este tema y bajo estas circunstancias ese nombre no cabe, no aplica. Si es una incautación, tú tienes que dejar todo lo incautado en conjunto en un sitio a las órdenes de los tribunales que solicitaron esa incautación. Es impresionante cómo un grupo de personas ignorantes o con el deseo de manipular la información para favorecer a los Estados Unidos y dañar a Venezuela, muchos de ellos venezolanos alegremente utilizaron el nombre de incautación como lo han utilizado muchos medios. Mi pregunta es, ¿dónde está la orden para una incautación? Para que exista una incautación tiene que haber una orden judicial. ¿Dónde está? Por otro lado, debemos recordar que para que se apliquen sanciones contra países, personas o empresas o bienes como un barco, tiene que ser con un acuerdo en la ONU y no de manera unilateral, como muchas veces lo ha denunciado el gobierno de Venezuela. Es un abuso por parte de los Estados Unidos. De tal manera que cualquier individuo en el mundo, y peor aún, cualquier venezolano en el mundo que se sume a esta retórica, es indiscutiblemente un traidor a la patria, un vendepatria. Ahora bien, esta noticia, esta situación tiene una repercusión mundial. Muchos no entienden lo que realmente está detrás de todo esto. Todavía ingenuamente e ignorantemente algunos creen que este es un tema político interno venezolano donde Estados Unidos está participando, ayudando a un grupo o a la mayoría de los venezolanos, como dicen en su falso discurso, a librarse de una dictadura. Pues bueno, las caretas se cayeron y gracias a el que han mentado, bien mentado, camarada DT, el señor presidente del país del norte, gracias a ese camarada que ha expresado frontalmente cuáles son sus intereses y sus intenciones, ya a estos señores se les acabó la retórica. El que se intenten esconder detrás de ella los hace simplemente más canallas, más vendepatria. Es como todavía seguir insistiendo en el falso discurso del cartel de los soles cuando ya la ONU presentó un informe que además es un informe continuado, es un informe que se presenta todos los años, pero este fue muy contundente y muy oportuno, donde ratificaban que Venezuela no es un país con cultivos ni con procesamiento laboratorios de estos estupefacientes. Volviendo al tema, Venezuela, centro de la geopolítica mundial, Estados Unidos, y quiero ser bien responsable en lo que voy a decir a continuación. Estados Unidos está acorralada. No es Venezuela la acorralada. Están equivocados. Basta evaluar cuidadosamente todo lo que ha pasado en los últimos 25 años. Pero si nos enfocamos en lo que ha pasado el último año, te vas a dar cuenta que Venezuela sigue manteniendo el sartén por el mango y Estados Unidos está agarrado de una brocha cuya escalera se la quitaron hace mucho tiempo. Cada una de las acciones coercitivas, cada una de las acciones de amenaza contra Venezuela no han tenido resultado. Por eso es que ustedes ven que cada vez ha crecido más las acciones de Estados Unidos y uno pensaría, la lógica elemental, pero no necesariamente la racional, es que va a llegar un momento en que Estados Unidos va a vencer. Pues yo estoy viendo cada vez más difícil que esa situación se dé.
¿Por qué? Bueno, por algo muy sencillo. Es que Estados Unidos realmente ya nos está demostrando que no tiene capacidad en contra de Venezuela. Ni que Estados Unidos es el país dueño del mundo que todo lo puede hacer, ni que tampoco Venezuela era el país que estaba en ruina, que por haber sido gobernadas por el chavismo estaba en la miseria, en el olvido, que además estaba aislada y desamparada del mundo. Venezuela ha demostrado que es un enemigo bastante duro de roer y que además logró recuperarse en un tiempo de 5 años de una enorme crisis que le generó las sanciones. Por cierto, otro de los obstáculos, de las trampas que le extendió los Estados Unidos con la ayuda del grupo de extrema derecha radical venezolano y que buscaba desestabilizar al gobierno para alcanzar el poder y que definitivamente no lo lograron. Por cierto, aquí voy a hacer un inciso que es importantísimo. Si en el año 2018 Venezuela o la oposición venezolana hubiese ido completa como debía ser a unas elecciones, estoy completamente seguro que el chavismo hubiera perdido. Pero lamentablemente la señora María Machado, con su egoísmo y su ego que siempre la caracteriza, al no poder ser ella candidata y tener ella en ese momento el poder sobre la oposición, al haber heredado el desastre que dejó Guaidó y Leopoldo López, entonces llamó a la abstención y se volvió a elegir a Nicolás Maduro presidente. Ahora bien, volviendo al presente, Venezuela ha actuado con coherencia, con mucha inteligencia, con mucha sabiduría y ha logrado ir venciendo el reto que les ha estado poniendo los Estados Unidos. Y se nota, oigan bien lo que les voy a decir, se nota no solamente el desespero de los Estados Unidos, se nota no solamente el terror de los Estados Unidos al no lograr su objetivo, sino las salidas abruptas y erráticas. El Twitter o publicación en la red social de Donald Trump del comunicado que todos conocemos es una muestra de arrechera y desespero al no lograr doblegar a Nicolás Maduro en lo que, a mi juicio, representó las condiciones que Trump puso y que creía que ya las iba a lograr por cuanto los 130 días de asedio en el Mar Caribe lo estaban ya doblegando. Y resulta que no fue así. Y la respuesta de Nicolás Maduro no es una respuesta de un dictador desesperado también, o iracundo, o que se crea al estilo Noriega, como lo han querido comparar, golpeando con la machete el piso y amenazando a los Estados Unidos. No, 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 no. Esta es la posición del líder de un país que tiene una fuerza cívico, policial y militar capaz de generarle muchísimos problemas a los Estados Unidos si se les ocurre hacer un intento de agresión militar a nuestro país. Cuidado, yo no estoy diciendo que Venezuela esté en capacidad de ganarle a los Estados Unidos. Cuidado, yo no estoy diciendo que ojalá que esa fuese la mejor salida. De ninguna manera, en absoluto. Esa no es la mejor situación. Venezuela y todos queremos paz. Pero la mayoría de los venezolanos, de acuerdo a las encuestas y de acuerdo a lo que uno recoge en la calle, no quiere dejarse doblegar por los Estados Unidos, incluso chavistas y opositores decentes que quedamos en el país, porque ya quedó bien identificado el fascismo y está prácticamente no anulado, porque todo lo contrario, más bien hay que tener cuidado a venir con acciones de comanditos en Venezuela. De hecho, ya hubo una acción el inicio del fin de semana en el estado Aragua. Y hay otras acciones por ahí que han sido interrumpidas, que han sido frustradas antes de que se ejecuten. Así que hay que tener más bien mucho cuidado en ese sentido. Pero políticamente hablando, ya están aniquilados. O sea, ya ellos entraron en una fase de reconcentración de fuerzas para sobrevivir. Ya saben que van a tener que pasar muchos años de nuevo en su exilio dorado. Están viendo a quién se enchufan. Ya crearon una oficina que es un parapeto de información con Smolansky. Por cierto, Smolansky, la ficha secreta del sionismo en Venezuela, ese es su reemplazo a su ficha natural que siempre ha sido Capriles Radonsky. María Corina Machado no es la ficha del sionismo, es la ficha de otro grupo económico importante dentro de los Estados Unidos que pues ya ha visto
sus inversiones perdidas con ella, pero volviendo al tema, Venezuela está en una coyuntura, en medio de una coyuntura bien importante frente a los Estados Unidos, porque si bien nosotros no podemos ganar una guerra en los Estados Unidos no nos puede vencer a nosotros, como muchos creen, de la noche a la mañana, lo cual traería un costo sumamente grande, económico, moral, diplomático y militar. Vietnam fue una de las grandes derrotas de los Estados Unidos y todavía hay algunos bolsas por ahí que dicen que Venezuela no está en capacidad de ser una Vietnam cuando los expertos han dicho que sí. Y el mejor ejemplo, repito, váyanse a las pruebas. ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué nunca entró Estados Unidos en Cuba? ¿Por qué no ha entrado después de 130 días? Mejor dicho, ¿por qué no ha entrado en 25 años a Venezuela, a los Estados Unidos? Y mucho menos lo va a poder hacer ahora que Venezuela sí está preparada para defenderse de estas alimañas. Ahora bien, no solamente este es el tema. El tema es que Venezuela se ha convertido en la niña bonita. No voy a llamarla la joya de la corona. Venezuela resulta que es la niña bonita del nuevo eje mundial que se ha formado y que es bastante poderoso de los países que están emergiendo y que se han conformado en un bloque contra la dictadura de Occidente. Aquí es donde viene lo interesante, porque si es bien cierto que para allá 2015-2017 este bloque no nos pudo apoyar, primero porque no estaba bien conformado, segundo porque la situación de Venezuela era bien precaria y tercero porque la situación de ellos tampoco era muy buena, hoy en día es completamente distinto. Estados Unidos, creyéndose que era el gran hegemón, y metió a Ucrania en una situación bastante conflictiva metió a Rusia en una situación bastante conflictiva con Ucrania a través de la OTAN y intentaron a través de Israel reducir a Irán y se dieron una sorpresa en apenas 10 días. Pues bueno, ahora la niña bonita de todos estos grupos, que es Venezuela, recibe el apoyo completo de todos estos países que conforman ese grupo. Por cierto, aquí le están pasando una factura bien fuerte a Brasil por no haber permitido nuestro ingreso a los BRICS, pero esta es la mejor prueba de que no era necesario ese ingreso porque nosotros realmente estamos en el BRICS. Para difusión inmediata, Venezuela se convierte en el eje de una crisis global, la ecuación de inviabilidad que detiene al Pentágono. Caracas, Beijing, Teherán. Nuestros informes de inteligencia estratégica revelan que la suspensión de los planes de intervención militar de Estados Unidos en Venezuela no responden a factores políticos internos, olvídense de la Machado y de Urrutia, que nunca ganó unas elecciones, sino a la activación de un mecanismo de defensa global coordinado, el despliegue de una arquitectura de disuasión total por parte de China, Rusia e Irán han creado un escenario donde un ataque a Caracas significaría el fin de la hegemonía estadounidense y el colapso de la economía occidental. El yugular, así se le llama, del mundo, la amenaza sobre el estrecho de Hormuz. El factor más crítico de esta cadena de disuasión es el compromiso firme de la revolución islámica de Irán de proceder al cierre total del estrecho de Hormuz. Este paso marítimo de apenas 33 kilómetros de ancho es la arteria por donde transita el 30% del petróleo mundial y el 25% del gas natural licuado. Aquí voy a hacer una pausa. Si para alguien que vive en Asia o que vive en Europa, e incluso en Estados Unidos, como los bolsas venezolanos que están allá aplaudiendo a Donald Trump, creen que atacar a Venezuela no los va a perjudicar a ellos, no tienen la menor idea, muchachos bobos, de lo que están hablando. Es que si aquí un ataque a Estados Unidos se da a Venezuela y Venezuela responde inicialmente con la eliminación de los pozos petroleros que existen y de los oleoductos y de las refinerías, se dispara el precio del barril de petróleo. Y yo les pregunto a ustedes, si ustedes están mamando y sin amigos en esos países, ¿cómo van a estar con un barril de petróleo a 250, 300 dólares? Ustedes no saben lo que están hablando. El bolsa de kilómetros no sabe lo que está hablando allá en la Argentina, pretendiendo apoyar una acción de ese tipo aquí en Venezuela, más cuando su líder suprema fracasó completamente y se terminó de autoenterrar en Oslo. Cuando están viendo, o como se está viendo, porque ellos no lo ven porque son muy ignorantes, la sensibilidad que tiene Estados Unidos, no solamente una crisis propia en Venezuela, sino una crisis mundial. Fuentes militares indican que Teherán ha dispuesto una estrategia de guerra
asimétrica basada en minas inteligentes, enjambres de lanchas rápidas y baterías de misiles de costa que anularían el tránsito por los estrechos canales de navegación de solo 3 kilómetros. Un cierre de Hormuz dispararía el precio del crudo por encima a los $300 el barril. Se los juro que yo les estoy leyendo y comentando y es la primera vez que hago la lectura. Quise hacerla directamente como normalmente la hago para que no haya nada oculto, para que no digan que edité algo. Así como me llegó de fuentes, me gusta usar la palabra fuentes, de personas extremadamente confiables, así mismo se las he querido narrar a ustedes. $300 el barril, provocando un shock inflacionario que quebraría la economía del G7 y paralizando el transporte global antes de que el Comando Sur pudiese consolidar cualquier posición en territorio venezolano. El desbordamiento de la capacidad militar estadounidense. Este es otro párrafo. La inteligencia militar confirma que el Pentágono se enfrentaría a una sobrecarga sistémica, según la tesis de la respuesta global. China ejecutaría la invasión inmediata de Taiwán, tomando el control del 90% de la producción mundial de semiconductores avanzados, dejando a la industria de defensa de Estados Unidos sin suministros tecnológicos básicos. Corea del Norte actuaría un frente de guerra total en la península coreana, obligando a Washington a dividir sus recursos navales en 3 océanos simultáneamente. Rusia ha sentenciado que ante cualquier agresión a Venezuela procedería a tomar el 100% del territorio de Ucrania, ignorando cualquier propuesta de paz y forzando la disolución de facto de la OTAN en Europa. Por esto era la urgencia de Donald Trump de buscar la paz en Ucrania. Por eso es que estaba apresurándolo y por eso es que Putin no le estaba parando bola. ¿Se acuerda cuando Trump dijo yo apenas tome la presidencia enseguida se busca la paz en Ucrania? Bueno, ya están viendo la realidad política y la trampa de donde está metido Donald Trump, porque se creía que era el gran líder del mundo y no lo es. La conclusión de los analistas es devastadora para Washington. Venezuela ha dejado de ser un objetivo militar para convertirse en un rehén geopolítico global. El costo de atacar a Venezuela ya no se mide en bajas militares, sino en la supervivencia de los Estados Unidos como potencia. Un ataque a Caracas desataría una implosión interna en Estados Unidos debido al precio de los combustibles, sumado a la pérdida de sus aliados estratégicos en Asia y Europa, que se verían abandonados ante el avance de potencias euroasiáticas. En términos estratégicos, Venezuela es hoy la pieza que mantiene el equilibrio de la paz mundial. Moverla por la fuerza implicaría para el Pentágono aceptar voluntariamente el colapso del sistema financiero basado en el petrodólar y el inicio de un nuevo orden mundial donde Occidente pierde un lugar predominante. ¿Están viendo ustedes la gravedad de esta situación? No para Venezuela realmente, por supuesto que para nosotros es difícil, pero realmente la situación para los Estados Unidos es dramática. ¿Qué es lo que sigue haciendo Trump ahora con los buques? El baile del Potomac, se lo he dicho 1.000.000 de veces. Trata de ir, trata de venir, trata de ver hasta dónde llega con esto, pero no le llega. ¿Qué otro comentario tengo aquí? ¿Qué pasaría en el mundo si China, vista la situación mundial y sobre todo con el robo de su petróleo por parte de Estados Unidos, oigan bien esto, lanza al mercado los bonos de la deuda gringa, los bonos que ellos tienen, los chinos, de los Estados Unidos, a un 50% de su valor. A un 50% de su valor. Es grave. Entonces se pone cada vez mejor. ¿Cómo estamos hoy en la información? Tras el robo de estos barcos, ¿qué han dicho nuestros aliados? ¿Han hablado? Por supuesto que sí. Declaraciones de Irán entre ayer y hoy. Es más, yo estoy viendo aquí que hay una interconexión, que o habla Rusia, o habla China, o habla Irán. Ya China se pronunció en esta semana, Rusia también, pero ayer y hoy habla Irán. Irán ha expresado activamente su apoyo a Venezuela. En el contexto de las incautaciones de los buques por parte de los Estados Unidos y las tensiones marítimas, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil, afirmó que su homólogo iraní, Abbas Araghchi, expresó plena solidaridad con Caracas y ofreció apoyo para enfrentar la piratería y el terrorismo internacional que Estados Unidos busca imponer, tras una nueva incautación de buques petroleros. El gobierno de Venezuela calificó estas acciones
estadounidenses como piratería y robo de buques. Ese es el único nombre que le puedes dar. Según esa misma fuente, el gobierno iraní calificó la incautación, que no es incautación, es robo, de buques petroleros venezolanos por parte de Estados Unidos como unos actos de piratería estatal. China fijó posición recientemente donde el ministro de Exteriores chino, a través del canciller Wang Yi, expresó oposición a lo que llamó intimidación unilateral. Intimidación. Y reafirmó apoyo a la soberanía de Venezuela tras el incremento de las sanciones y bloqueos de Estados Unidos a buques petroleros. China también apoyó a Venezuela y solicitará una reunión de emergencia al Consejo de Seguridad de la ONU para abordar la presencia militar de Estados Unidos en la región. Por su parte, Rusia ha criticado las acciones unilaterales de Estados Unidos, oponiéndose a la escalada militar y bloqueos en torno a nuestro país. Por cierto, no se atrevió los Estados Unidos a interceptar un barco ruso. Bueno, como les digo, ellos siguen cometiendo sus errores, hay que dejarlo que los cometa. Miren, yo simplemente les invito a que miren todas las situaciones. Ya decían que el gobierno caía antes del 23. Estamos a 21, faltan 2 días. ¿Ustedes creen realmente que este gobierno va a caer en estos 2 días? Supongamos, por un momento, que Estados Unidos iniciara alguna acción bélica contra Venezuela. ¿Ustedes creen que esto representaría la caída del país en 2 días? Lo que han buscado es que la gente se repliegue. Lo que han buscado es que la gente se asuste. Lo que buscan es la crisis económica. Lo que están buscando es que se alejen las inversiones. Eso es lo que ellos están buscando. ¿Y saben por qué lo están buscando de esa manera? Porque no han podido con ninguna otra. Sin embargo, a pesar de eso, seguimos recibiendo vuelos. ¿Se acuerdan que primero estaban concentrados en evitar el tránsito aéreo? No lo lograron. Ahí tienen el mejor ejemplo. Fíjense que ya se callaron con eso. Fracasaron. Y aquellas líneas estúpidas que se prestaron a esta vaina quedaron fuera del contrato. Ya Copa estaba renovando sus operaciones el día 20. El día de ayer, si no me equivoco, debió comenzar con Maracaibo. Y así lo seguirá haciendo sucesivamente. Mientras tanto, lo que Estados Unidos ha generado en la región es 2 posibles accidentes aéreos que se pudieron dar con aviones civiles contra aviones militares, porque para que ustedes vean que no son tan ordenados, ni tan exitosos, ni tan excelentes como se la dan. Y por otro lado, parece que hoy uno de estos cohetes de empresa privada que estaba haciendo un viaje de prueba, un vuelo de prueba, explotó. Y por más de 50 minutos estuvieron cayendo los desperdicios a la tierra, poniendo en riesgo el tránsito aéreo, afectando notablemente el tránsito aéreo. Varios aviones privados y comerciales se vieron en peligro gracias a las barbaridades que hace Estados Unidos, porque se cree la dueña del mundo. Pero creo que perdió la hegemonía. ¿Sabes qué es lo más curioso? Que la va a perder por quien iba a defender el América Grande. Para que ustedes vean, este es un tema que devela, yo lo he venido diciendo hace muchísimos años, quienes me siguen se lo pueden reiterar. Yo lo he dicho, aquí se perdió la capacidad del liderazgo desde hace mucho tiempo. Aquí el líder es Putin. Aquí el líder era Fidel. Aquí era un líder Carlos Andrés, aunque mis amigos chavistas se arrechen. Aquí era un líder Chávez, aunque yo nunca lo reconocía y nunca lo veía hasta que examiné las cosas con más interés. Y pareciera que en este momento quien se va a convertir en un líder en la región es Nicolás Maduro. Y frente a la mediocridad de los líderes de la región, por ejemplo Petro, que está dejando tanta vergüenza, Lula, que no sirve para un carajo, y Donald Trump, Noboa o Milei, o sea, de verdad que tú vas a creer que el chofer de autobús, por ser chofer de autobús, es menos líder que estos carajos. Lo supera a todos ellos y lo está demostrando. Es que yo no les voy a decir que crean mi palabra ciegamente. Lo están demostrando sin ningún tipo de dudas. Venezuela va a salir airosa. Y me atrevo a apostarlo porque estoy viendo los elementos y los resultados. Porque incluso, como ya les dije, una invasión o una acción militar de Estados Unidos en Venezuela es nefasta para los Estados Unidos. Nefasta. Por cierto, sigue interceptando y robándose petróleo venezolano, pero no interceptan sus propios barcos. Qué casualidad, ¿no? ¿Te imaginas que le paren la venta de petróleo a los Estados Unidos? Pregúntense ustedes por qué Venezuela no le ha parado la venta de petróleo a Estados Unidos. Y Estados Unidos no ha dejado de comprar el petróleo de Venezuela. Dejó de mandar los expatriados. Pero no dice, no mandan más petróleo. Y por el contrario, la venta de petróleo de Estados Unidos se ha ido incrementando. Tic-tac, tic-tac. Estados Unidos está arrodillada frente a Venezuela.